El aire otoñal cortaba como una navaja mientras Samuel Washington, de 72 años, caminaba por Maple Street con la precisión de un soldado veterano. Sus pasos resonaban en el pavimento húmedo, cada uno medido y deliberado, como si aún marchara en formación después de más de medio siglo desde Vietnam. La cita en el hospital de veteranos había sido especialmente difícil. El doctor Martínez había aumentado la dosis de sus medicamentos para el trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas habían empeorado desde la muerte de Margaret, su esposa de 52 años, fallecida 8 meses atrás. El vacío en casa se había vuelto insoportable, y estos paseos después de las citas médicas se habían convertido en su ritual de supervivencia. Ajustó la correa de su maletín de cuero gastado y miró su reloj militar. Las 14:30 horas. Margaret ya no estaría esperándolo con la cena lista, pero el hábito de décadas persistía. 45 años viviendo en este barrio, conociendo a cada vecino, saludando a cada niño que crecía y se convertía en adulto. Esta era su casa, su santuario después de la guerra. Pero 2 manzanas detrás, el coche patrulla 247 lo seguía lentamente. El agente Jake Patterson, de 28 años, tenía la mirada fija en Samuel. En sus 5 años de servicio, había desarrollado lo que él llamaba instinto policial, una capacidad para detectar problemas antes de que sucedieran. Y algo en ese anciano le gritaba sospechoso. Central, tenemos un individuo sospechoso en Maple Street, murmuró por la radio, sin apartar los ojos de la figura que avanzaba lentamente. Anciano, posiblemente desorientado, deambulando sin rumbo aparente. Su compañero, Rick Coleman, de 34 años, levantó la vista de su sándwich. ¿Deambulando? Solo está caminando, Jake. A las 14:30 de un martes, Rick. En este barrio residencial. Míralo bien. Patterson ajustó el espejo retrovisor. Lleva algo en esa maleta. Podría estar vigilando casas. O peor. La paranoia se había vuelto una segunda naturaleza para Patterson. Cada anciano era un potencial peligro, cada movimiento inusual una amenaza. No había espacio para la compasión en su trabajo, solo para la vigilancia constante. Samuel se detuvo en la esquina de Maple y Oak, sacando un pequeño papel del bolsillo. Era la tarjeta de su próxima cita médica, pero para los ojos suspicaces de Patterson, parecía estar estudiando la zona, memorizando detalles, planificando algo. Vamos a verificar qué está haciendo, decidió Patterson, encendiendo las luces de emergencia. Mejor prevenir que lamentar. El destello repentino de las luces azules y rojas hizo que Samuel se detuviera y se volviera. Su entrenamiento militar activó automáticamente todos sus sentidos, evaluó las salidas, calculó distancias, adoptó una postura defensiva pero respetuosa. 55 años después de Vietnam, ciertos reflejos nunca desaparecían. Patterson bajó la ventanilla, su voz cargada de autoridad. Buenas tardes, señor. ¿Le importaría que le hiciéramos algunas preguntas? Samuel se enderezó inmediatamente, sus décadas de disciplina militar tomando el control. Por supuesto, agente. ¿En qué puedo ayudarles? Pero esa cortesía militar, esa postura demasiado perfecta, solo intensificó las sospechas de Patterson. En su experiencia, las personas inocentes eran más casuales, más curiosas. Este anciano parecía estar representando un papel. Coleman salió del coche, su mano descansando casualmente cerca de su cinturón. Hemos recibido reportes de alguien que coincide con su descripción actuando de manera sospechosa en la zona. Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien. Vivo a 3 manzanas de aquí, en Elm Street, respondió Samuel con precisión militar. Llevo 45 años en este barrio. Acabo de regresar de una cita médica en el hospital de veteranos. Los agentes intercambiaron miradas. El hospital de veteranos estaba al otro lado de la ciudad. ¿Por qué un hombre de su edad caminaría tal distancia? Capítulo 4. Las heridas invisibles. ¿Tratamiento para qué condición exactamente?, preguntó Patterson, con un tono que sugería que ya no creía nada de lo que escuchaba. Samuel bajó la voz, como si admitiera una debilidad. Trastorno de estrés postraumático. Los médicos dicen que caminar después de las sesiones me ayuda a procesar las emociones. La confesión flotó en el aire como una admisión de culpa. Para Patterson, el PTSD significaba inestabilidad, imprevisibilidad, potencial violencia. Un anciano con problemas mentales documentados deambulando por un barrio familiar era exactamente el tipo de situación que requería acción inmediata. Señor, necesito ver alguna identificación, ordenó Patterson, su mano moviéndose instintivamente hacia su cinturón. Y necesito que me explique exactamente qué está haciendo aquí. Samuel sacó su cartera con movimientos lentos y deliberados,
entregando su licencia de conducir con la misma precisión con la que había presentado documentos a sus superiores en Vietnam. La dirección coincidía con lo que había dicho, pero Patterson ya había decidido que algo estaba mal. Dice aquí que tiene 72 años, señor Washington. ¿Está seguro de que debería estar caminando tan lejos de casa? Su familia sabe dónde está. Soy perfectamente capaz, agente, respondió Samuel, aunque algo en su mandíbula se tensó. Llevo años haciendo esta ruta. Mi cita era a las 14 horas. Siempre regreso a casa por el mismo camino. A las 14 horas, se burló Coleman. ¿Quiere decir a las 2 de la tarde? ¿Por qué habla como si fuera militar? Porque lo soy, señor. Serví en la primera división de caballería en Vietnam, de 1968 a 1970. La incredulidad de los agentes fue inmediata y visceral. En su experiencia, los veteranos falsos abundaban, especialmente entre los ancianos que buscaban simpatía o beneficios especiales. Claro que sí, murmuró Coleman. Y supongo que fue un héroe de guerra, ¿verdad? Samuel no cambió su postura, pero sus ojos se perdieron momentáneamente en el pasado. No, señor. Solo hice mi trabajo, como todos los demás. Pero Patterson ya había tomado su decisión. Señor Washington, voy a ser directo con usted. Hemos recibido reportes de actividad sospechosa en este barrio. Alguien que coincide con su descripción ha sido visto merodeando, posiblemente vigilando casas. Necesito que vacíe sus bolsillos y ese maletín. Despacio. Samuel obedeció sin protestar, con la disciplina de alguien acostumbrado a seguir órdenes. Abrió su maletín cuidadosamente, revelando frascos de medicamentos recetados, documentos médicos y correspondencia oficial. Patterson examinó los medicamentos con creciente suspicacia. Antidepresivos, ansiolíticos, somníferos. Tiene aquí toda una farmacia. ¿Ha estado tomando estos medicamentos según las indicaciones? ¿Ha omitido alguna dosis que pudiera afectar su juicio? Sigo todas las instrucciones médicas al pie de la letra, agente. Eso es exactamente lo que me preocupa, replicó Patterson. Alguien de su edad, tomando estos medicamentos, deambulando por un barrio residencial. ¿Entiende por qué eso levanta sospechas? Capítulo 6. La humillación pública. La dignidad de Samuel comenzó a agrietarse bajo el peso de la humillación pública. Los vecinos habían comenzado a salir de sus casas, atraídos por las luces de la patrulla. La señora Chen, que había sido su vecina durante 3 décadas, observaba desde su jardín con horror creciente. Señor Washington, necesito que se ponga contra la pared y coloque las manos donde pueda verlas, ordenó Patterson, su voz endureciéndose. Samuel se volvió hacia la pared de ladrillo con movimientos fluidos, apoyando las palmas contra la superficie fría. Incluso en esa posición humillante, mantuvo su porte militar, como si estuviera en formación. Coleman se acercó, estudiando la postura perfecta del anciano. Se mueve como si estuviera entrenado. ¿Entrenado para qué? Para mentir de manera convincente. Durante el cacheo, Samuel permaneció completamente inmóvil, controlando su respiración como le habían enseñado en el ejército. Cuando Patterson lo registró con más rudeza de la necesaria, no se quejó ni protestó. Solo la tensión casi imperceptible en su mandíbula revelaba el control que estaba ejerciendo sobre sí mismo. Dice que sirvió en la primera división de caballería, continuó Coleman con tono burlón. ¿Cuál era su especialidad militar? 11 Bravo, señor. Infantería, respondió Samuel con precisión automática. Y supongo que también combatió en batallas famosas, ¿verdad? Ofensiva del Tet, 1968. Batalla de Qué San. Operación Masche. Los nombres salieron de sus labios con una solemnidad que los agentes no podían comprender. Cada batalla había dejado cicatrices en su alma, cada operación había cobrado amigos que nunca regresaron a casa. Todos los veteranos falsos mencionan las mismas batallas famosas, se burló Coleman. Es curioso cómo siempre estuvieron en los lugares más conocidos. La desesperación comenzó a filtrarse en la voz de Samuel. Agentes, si revisara mi correspondencia en el maletín, verían que... No tenemos tiempo para su álbum de recortes, lo interrumpió Patterson. Lo que tenemos es una situación que necesita resolverse. En el maletín, parcialmente visible entre los documentos, había un sobreoficial del ejército de los Estados Unidos. El membrete era claro, la dirección del remitente decía, Brig. Marcus de Washington, 82º Airborne Division, Fort Bragg, North Carolina. Era la última carta de su hijo, felicitándolo por su próxima ceremonia de reconocimiento como veterano.
Pero los agentes estaban demasiado ocupados construyendo su caso para notar la prueba que habría resuelto todo instantáneamente. Mi hijo no aprobaría esto, murmuró Samuel, con un tono diferente. No era súplica, era una afirmación cargada de una dignidad que ni las esposas podían quitarle. Patterson sonrió con desdén. ¿Su hijo imaginario? Déjeme adivinar, también es alguien importante. Tal vez un general. Mi hijo es muy real, agente. Y estaría profundamente decepcionado de ver cómo tratan a los veteranos aquellos que han jurado proteger y servir. Las palabras fueron pronunciadas con tal convicción que incluso Coleman se movió incómodamente. Había algo en la voz de Samuel, una certeza absoluta que no podía ser fingida. Pero Patterson había tomado su decisión. Señor Washington, queda arrestado por alteración del orden público y por no poder identificar satisfactoriamente sus actividades en esta área. El clic metálico de las esposas resonó en el aire otoñal como un veredicto final. Samuel las aceptó con la misma disciplina que había mostrado durante toda la prueba, manteniéndose erguido incluso cuando el frío acero se cerró alrededor de sus muñecas. Mientras Samuel era colocado en el asiento trasero del coche patrulla, la pequeña multitud de vecinos había crecido. La señora Chen se acercó a los agentes, su rostro arrugado por la indignación. ¿Qué ha hecho Sam?, gritó. Conozco a este hombre desde hace 30 años. Es un buen hombre. Señora, retroceda, ordenó Patterson. Esto es asunto policial. Pero yo conozco al señor Washington. Lleva décadas viviendo aquí. Me ayudó cuando mi esposo tuvo el infarto. Los teléfonos comenzaron a grabar. Los adolescentes en bicicletas documentaban cada segundo. El hashtag #ancianarrestado comenzó a trending en las redes sociales locales antes de que el coche patrulla siquiera se moviera. Desde la ventanilla trasera, Samuel observó a sus vecinos, personas que conocía desde hacía décadas, que habían compartido barbacoas en su patio, que habían llorado en el funeral de Margaret. Verlo esposado como un delincuente común era una humillación que cortaba más profundo que cualquier herida física que hubiera sufrido en Vietnam. En la estación de policía, el proceso de registro comenzó con eficiencia mecánica. Los efectos personales de Samuel fueron catalogados meticulosamente. El agente Martínez, encargado de la admisión, notó los medicamentos recetados y la correspondencia oficial, pero la presión por procesar rápidamente a los detenidos no le permitió examinar cada documento con cuidado. Hora de su llamada telefónica, anunció el agente Rodríguez, un veterano que había reconocido algo familiar en la postura de Samuel. Samuel se dirigió al teléfono con paso firme y marcó un número de memoria. Un número con prefijo de Washington D.C. que ninguno de los agentes se molestó en notar. Oficina del General Washington. Sargento Phillips al habla. Soy Samuel Washington. Necesito hablar con mi hijo inmediatamente. Es urgente. La espera duró menos de 30 segundos antes de que una voz autoritaria y familiar resonara al otro lado de la línea. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Marcus, dijo Samuel con voz controlada, estoy en la estación de policía de Springfield. Me han arrestado por alteración del orden público. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos, el tiempo que tarda un general en procesar información crítica y formular una respuesta. ¿Qué pasó? 2 oficiales, Patterson y Coleman, me detuvieron después de mi cita en el bar. Creyeron que estaba actuando de manera sospechosa en mi propio barrio. En el barrio donde has vivido durante 45 años. Sí, hijo. ¿Estás herido? No tengo lesiones físicas, pero Marcus. La voz de Samuel se quebró ligeramente. Me han tratado como si fuera un criminal. Como si todo lo que les dije sobre mi servicio, sobre ti, fuera inventado. Papá, escúchame, la voz del general Marcus Washington se volvió de acero. No le digas nada más a nadie. Voy a salir ahora mismo de Fort Bragg. En menos de 1 hora tendré abogados allí. Marcus, por favor, no hagas de esto algo. ¿Algo qué? ¿Algo importante? Papá, han arrestado a un veterano condecorado de Vietnam por caminar a casa después de una cita médica. Esto es exactamente el tipo de cosa que debe ser importante. Cuando Samuel colgó el teléfono, el agente Rodríguez había escuchado suficiente de la conversación para sentir una creciente alarma. La familiaridad casual con la que el anciano había hablado, la mención de Fort Bragg, la referencia a abogados militares, todo indicaba que esta situación estaba a punto de explotar. Patterson, murmuró Rodríguez urgentemente, necesitamos verificar la historia de este hombre. Ahora. ¿Verificar qué? ¿Qué es un anciano confundido que se memorizó el nombre de un general? Rodríguez sacó su teléfono y buscó rápidamente. Mira esto. Army Times, mes pasado.
General de Brigada Marcus Washington se dirige al Estado Mayor Conjunto sobre Estrategia en Medio Oriente. La fotografía mostraba a un oficial afroamericano distinguido, alto y digno, con insignias de general y condecoraciones en el pecho. Patterson miró la imagen con desdén. Entonces existe un general Washington. Eso no prueba nada sobre nuestro prisionero. Pero Rodríguez estudiaba a Samuel a través de los barrotes, viendo por primera vez las similitudes en la estructura ósea, el porte inconfundible, la misma dignidad tranquila que irradiaba el oficial en la fotografía. Señor Washington, llamó Rodríguez, ¿puede contarme sobre las asignaciones más recientes de su hijo? Samuel levantó la vista. Pasó 18 meses en Kandahar comandando el tercer equipo de combate de brigada. Antes de eso, estuvo en el Pentágono trabajando en doctrina de contrainsurgencia. Su promoción a general se produjo el año pasado. Cada detalle coincidía perfectamente con lo que Rodríguez sabía sobre la carrera del general Washington. El tercer BCT había sido noticia por sus operaciones exitosas contra el liderazgo talibán. ¿Cuál es su segundo nombre? Marcus David Washington. Le pusimos David por su abuelo, que sirvió en Corea. Rodríguez sintió náuseas. Alejó a Patterson y le habló en voz baja. Tenemos que liberarlo ahora mismo. ¿Basándome en qué? En suposiciones afortunadas. ¿Suposiciones? Conoce detalles de despliegue, asignaciones de unidades, historia familiar que nadie podría inventar. Patterson, si este hombre es realmente el padre del general Washington y lo estamos reteniendo por cargos fabricados. La discusión fue interrumpida por una llamada del dispatcher. Unidad 247, ¿cuál es su situación? Estamos recibiendo múltiples llamadas sobre su arresto en Maple Street. Los vecinos afirman que el hombre que arrestaron es un miembro respetado de la comunidad. Capítulo 13. La llegada del huracán. Una hora después, el rugido de múltiples vehículos llenó el estacionamiento de la estación de policía. Un convoy de SUV negros con placas oficiales se detuvo en formación perfecta. Del vehículo principal descendió un hombre que comandaba respeto instantáneo. El general de brigada Marcus David Washington tenía 45 años, pero su presencia llenaba el espacio como la de un hombre que había dirigido tropas en combate y aconsejado en el más alto nivel del gobierno. Su uniforme estaba impecable, sus condecoraciones contaban una historia de servicio distinguido que abarcaba 2 décadas. Detrás de él, 3 abogados civiles del bufete más prestigioso de Washington DC salieron con maletines y expresiones que prometían consecuencias devastadoras. Soy el general de brigada Marcus Washington, anunció al sargento de recepción, su voz cortando el aire como una hoja. Estoy aquí por mi padre, Samuel Washington, quien fue arrestado ilegalmente esta tarde. El sargento, un veterano de 20 años que reconoció inmediatamente el poder que tenía frente a él, tartamudeó, «Señor, déjeme llamar al jefe inmediatamente». «Haga eso. Y mientras tanto, quiero ver a mi padre. Ahora». Cuando Marcus caminó hacia las celdas, escoltado por el jefe de policía que había llegado corriendo desde su casa, Samuel se levantó con la misma postura militar que había mantenido durante toda la prueba. «Papá». «Marcus». El abrazo entre padre e hijo fue silencioso pero cargado de emoción. Marcus había visto a su padre enfrentar la muerte de Margaret con dignidad estoica, pero verlo en una celda por primera vez en su vida le rompió el corazón. «¿Estás bien?» «Ahora sí», respondió Samuel simplemente. Marcus se volvió hacia el jefe de policía, y cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a comandar respeto absoluto. «Jefe, quiero una explicación completa de por qué mi padre, un veterano condecorado de Vietnam que ha vivido en este community durante 45 años, fue arrestado por caminar a casa después de una cita médica». Capítulo 15. La justicia llega. La investigación que siguió fue rápida y devastadora. Los videos grabados por los vecinos mostraron claramente que Samuel no había hecho nada más que caminar por su propio barrio. Los testimonios de docenas de residentes confirmaron que era un miembro respetado y conocido de la comunidad. Patterson y Coleman fueron suspendidos inmediatamente, enfrentando cargos por arresto falso, abuso de autoridad y violación de derechos civiles. Sus carreras policiales terminaron antes de que el sol se pusiera ese día. Pero para Samuel, la vindicación llegó con un costo. La humillación pública, la pérdida de dignidad frente a sus vecinos, la sensación de que su servicio a su país había sido desestimado, estas heridas cortaban más profundo que cualquier lesión física. Epílogo, la lección que nunca debimos aprender. 3 meses después, Samuel Washington fue honrado en una ceremonia especial en el ayuntamiento de Springfield. El general Marcus Washington voló desde Fort Bragg para estar presente cuando su padre recibió las llaves de la ciudad y una disculpa oficial.
Pero mientras los políticos hablaban de honor y respeto, Samuel pensaba en todos los veteranos que no tenían hijos generales, que no tenían abogados poderosos, que sufrían indignidades similares en silencio. La historia de Samuel Washington se convirtió en un símbolo nacional de cómo tratamos a nuestros veteranos, de cómo los prejuicios y suposiciones pueden cegar a las personas ante la humanidad básica. Y en Maple Street, donde todo comenzó, los vecinos erigieron un pequeño monumento. No para celebrar la victoria de Samuel, sino para recordar que el heroísmo no siempre viene con fanfarria. A veces camina silenciosamente por nuestras calles, cargando dignidad y dolor en igual medida, mereciendo respeto simplemente por ser humano. La placa lee: en honor a todos los veteranos que han servido con honor y merecen caminar en paz por las calles que ayudaron a proteger. Samuel la lee cada vez que pasa. Y cada vez, endereza los hombros un poco más, recordando que la verdadera dignidad nunca puede ser arrestada. La historia de Samuel Washington nos ha llevado a un viaje profundo sobre dignidad, respeto y las heridas invisibles que llevan nuestros veteranos. Esperamos que esta narrativa haya tocado tu corazón y te haya hecho reflexionar sobre cómo vemos y tratamos a los héroes silenciosos que caminan entre nosotros. Un momento para reflexionar. Esta historia nos recuerda que la dignidad no se pierde con la edad. El heroísmo no siempre viene con fanfarria. Los prejuicios pueden cegar ante la humanidad básica. Cada veterano merece respeto, independientemente de su apariencia. Tu participación hace la diferencia. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, te invitamos a dar like, ayuda a que más personas puedan leer esta importante reflexión. Comentar, comparte tus pensamientos sobre cómo podemos honrar mejor a nuestros veteranos. Suscribirse, únete a nosotros para más historias que inspiran cambio y comprensión. Honremos a nuestros veteranos. Cada interacción con este contenido es una forma de honrar no solo a Samuel Washington, sino a todos los veteranos que han servido con honor y merecen caminar en paz por las calles que ayudaron a proteger. Comparte el mensaje. ¿Conoces a alguien que podría beneficiarse de esta reflexión? Comparte esta historia. A veces, una narrativa puede cambiar perspectivas y abrir corazones. La verdadera dignidad nunca puede ser arrestada. Gracias por ser parte de esta conversación importante. Nos vemos en la próxima historia que nos haga mejores humanos. En honor a todos los veteranos que han servido con dignidad y merecen nuestro respeto eterno.